A continuación vamos a resolver el problema preliminar P32A, el cual reza: escriba las dos ecuaciones de equilibrio, sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. No resuelva. Lo vamos a hacer utilizando la inteligencia artificial para que ella nos evalúe el ejercicio que vamos a desarrollar en su chatbot. Así que acompáñame. He escrito en el chatbot lo que es el título, problemas preliminares, he escrito el enunciado del ejercicio y protocolo de resolución paso a paso. Como paso número 1 tenemos auditoría geométrica. Veamos en qué consiste este paso. Acá tenemos el ejercicio. Observamos cada una de las fuerzas. Magnitud 600 newton. Tenemos un triángulo de proporciones. 3, 4, 5. Tenemos la fuerza F con un ángulo de 60 grados respecto al eje X positivo. Y tenemos una fuerza P con un triángulo de proporciones, pero observamos que no tiene la pendiente o la hipotenusa del triángulo. Entonces el paso número 1 va a consistir en calcular esa pendiente. ¿Cómo? Aplicando Pitágoras con esta ecuación. Nos dice hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada del cateto horizontal, que es este que tenemos acá, 1, lo colocaríamos aquí y lo elevamos al cuadrado, más el cateto vertical al cuadrado. El cateto vertical es este y lo introducimos en la ecuación, al cuadrado. Entonces, eso lo vamos a escribir en el chatbot de Gemini. Entonces, nos decía la fórmula que acá vamos a introducir el cateto horizontal, cuyo valor es 1. Colocamos 1 más el cateto vertical, que es 1. 1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado, que es 1, nos daría raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2, calculamos el valor y obtenemos que es de 1.414. Los tres puntos suspensivos indican que el número decimal continúa, tiene más decimales. Pasamos ahora al paso número 2. El paso número 2 consiste en declaración de contrato de signos, es decir, hay que establecer qué signo van a tomar las componentes que van a la derecha y qué signos van a tomar las componentes que van a la izquierda. Entonces, colocamos sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0 y le decimos lo siguiente: hemos establecido que todo lo que va a la derecha, toda fuerza que va a la derecha, tomará un signo positivo y a la izquierda negativo. Ahora vamos con las verticales. Hemos establecido que todo lo que va hacia arriba es positivo, hacia abajo negativo. De esa manera ya hemos establecido, por decirlo así, los contratos de signos. Toda fuerza que va a la derecha es positiva, a la izquierda negativa. Toda fuerza que va hacia arriba es positiva y hacia abajo negativa. Continuamos. A continuación pasamos al paso 3, inspección visual, dirección de las componentes. Hagámoslo. Vamos a determinar las componentes X e Y de la fuerza de 600 newtons. ¿Cómo lo hacemos? Primero, vamos a trazar una línea que nazca desde la cabeza de la fuerza hasta que corte el eje X. Tomamos una línea paralela al eje Y y lo que hacemos es que mentalmente la traemos hasta la punta de la fuerza de 600 newton y aquí cortó al eje X. Entonces, partiendo desde el origen hasta este corte ya tenemos la magnitud de X, la componente X. Vamos a hacer exactamente lo mismo en el eje X. Desde la punta de la fuerza de 600 newton vamos a trazar una línea paralela al eje X hasta que corte el eje Y. Entonces nos traemos la línea paralela al eje
X hasta la punta de la fuerza de 600 newton. Entonces, la distancia, trazamos una línea desde el origen hasta este corte y ahí obtenemos la componente FY, que nos quedaría de la siguiente manera. Desde el origen hasta el corte tenemos allí nuestra componente X. Luego, desde el origen hasta el corte tenemos la componente Y. Ahora, la punta, ¿dónde la ubicamos? ¿En el origen o en el extremo? Observemos la fuerza. Esta fuerza está saliendo del origen. Está saliendo. La punta o el origen, la cola de este vector está en el origen y su punta está saliendo. Quiere decir que sus componentes también van a hacer exactamente lo mismo. Van a salir del origen y va a salir del origen. Por lo tanto, la punta de la flecha va a estar acá, saliendo. Igualmente aquí, saliendo. Y aquí tenemos entonces la componente Fx de la fuerza de 600 newton. Y acá tenemos a la componente Y de la fuerza de 600 newtons. Vamos con las otras. Hacemos exactamente el mismo procedimiento para la fuerza P. Una línea paralela al eje Y que parta desde la cola del vector hasta que corte el eje X. Luego una línea paralela al eje X que nazca desde la cola del vector hasta que corte el eje Y. Entonces, esta nos las traemos hasta acá. Aquí cortó al eje X. Y esta nos las traemos hasta acá. Aquí cortó al eje Y. Entonces, trazamos una línea desde el origen hasta el corte, desde el origen hasta el corte. Lo hacemos con un color. Trazamos la línea desde el origen hasta el corte. Allí lo tenemos. Ahora la componente X. Desde el origen hasta el corte. Ahora, esta, para que no me quede montada sobre la otra, la voy a desplazar un poco hacia acá. Ahora, la punta de la flecha, ¿dónde va? Observemos la fuerza P. La fuerza P está llegando al origen. Su punta está llegando al origen, a diferencia de aquí que sale. Por lo tanto, la punta de ambas componentes también deben llegar al origen. Acá llega y acá también llega. Tenemos FY y tenemos la otra FX. Seguimos finalmente con la fuerza de 60. La fuerza FD de 60 grados, perdón. Directa, vamos a hacer esta directa. Entonces, la punta de la flecha sale del origen. Quiere decir que ambas componentes también van a salir. Componente X.
la componente X tendría que salir, su punta sale del origen. La componente Y la punta de la flecha iría también saliendo del origen. Tenemos componente Y y componente X. De esta manera hemos cumplido con el paso número 3. Vamos a indicarle esto a Gemini. Entonces le he dicho, para la fuerza de 600 newtons, la componente X apunta hacia el eje negativo, izquierda, y la componente Y hacia el eje Y positivo, arriba. Hacemos lo mismo con la fuerza P. Para la fuerza P, le he dicho que la componente X apunta hacia el eje menos X, hacia allá, y la componente Y apunta hacia el eje menos Y, es decir, hacia abajo. Hacemos lo mismo con la fuerza de F. La fuerza F, ¿verdad? La componente X apunta hacia el eje X positivo, es decir, hacia la derecha, y la componente Y apunta hacia el eje menos Y. Entonces, si observamos, tenemos dos componentes que van en dirección del eje menos X y una sola que va en dirección al eje X positivo. En el caso Y tenemos una hacia el eje X, Y positivo, la otra también, menos Y, perdón, y la otra a menos Y. Entonces, dos que apuntan hacia menos Y y una sola que apunta hacia Y. Pasamos al paso número 4 que nos dice traducción a magnitudes ortogonales. Fíjense, me ha apoyado con Gemini y me ha dicho que para la fuerza F, que tiene un ángulo de 60 respecto al eje X, la magnitud en X, es decir, Fx, debo hallarla multiplicando la magnitud de la fuerza, que es F, por el coseno de 60, igual la Y. Fy sería, multiplica la magnitud de la fuerza F por el seno de 60. Esto porque el ángulo de 60 está medido desde el eje X positivo. Si fuera desde el Y, esto se invertiría. Ahora, lo voy a hacer paso a paso. Esta componente Y tiene su espejismo acá. Es decir, yo la puedo también traer acá. Entonces quiere decir que para calcular Y debo valerme del seno porque esta componente está de frente al ángulo de 60 grados. Para calcular la componente X tendría que usar coseno. Quiere decir que entonces la componente Fx sería igual a la magnitud F por el coseno del ángulo. ¿Por qué? Primero, porque el ángulo de 60 está medido respecto al eje X. Cuando es así, para calcular la componente X, multiplico la magnitud por el coseno de ese ángulo. Y para la componente Y, sería la magnitud por el seno de ese ángulo. Vuelvo y repito, porque el ángulo de 60 está medido desde el eje X positivo. Si estuviera medido desde el eje Y, menos Y, no podría hacerlo así, se invertirían. Entonces, Fx sería la magnitud de F por coseno de 60. Determinamos ahora la componente. La componente Y sería la magnitud por el seno de 60. Pasamos ahora a la fuerza de 600 newtons.
Como la fuerza de 600 newton trabaja con pendientes, aquí Gemini nos hace la vida más fácil, nos dice, para dos fuerzas con triángulo de proporciones, magnitud en X, componente X, multiplica la fuerza, la magnitud, 600 newton, por la fracción. ¿Cuál fracción? Una fracción formada por el cateto horizontal 4 entre la hipotenusa 5. Nos va a quedar de la siguiente manera. Se dice que cuando hay un triángulo de proporciones, multiplique la magnitud de la fuerza, por una fracción. ¿Quién es esa fracción? Esta fracción va a estar formada por, para la componente X, la componente horizontal entre la hipotenusa. Ya sería Fx. La componente Y sería entonces la magnitud de la fuerza, 600 newtons, por otra fracción, formada por la componente vertical entre la hipotenusa, 3 quintos. Sería el valor de Fy. Ahora, ¿por qué esto así? Porque imaginémonos que aquí tenemos el ángulo alfa. Si quiero determinar este ángulo alfa, ¿cómo lo calculo? Aplicando coseno. Entonces, el coseno de alfa sería cateto adyacente, que sería 4, entre la hipotenusa, 5, que es esta que tenemos aquí. Y si quiero calcularlo aplicando el seno, sería seno de alfa va a ser igual cateto adyacente, cateto opuesto, que sería 3, entre la hipotenusa, que sería 5. Y esa fracción es esta que tengo acá. Por eso Gemini me dice que lo haga directamente así, pero ahí está el porqué. Entonces, la componente X es la magnitud 600 por la fracción formada por la componente horizontal dividida entre la hipotenusa, 4 quintos. La componente Y es la hipotenusa 600 por la fracción 3 quintos. Componente vertical entre la hipotenusa. Resolvemos para esos valores y nos da, resolviendo esto nos da 480 newtons la componente X y 360 newtons la componente Y. Nos faltaría la componente P, que se va a calcular exactamente igual a esta. Recuerden que aquí es raíz cuadrada de 2. Entonces, la componente X sería magnitud de la fuerza P por 1 entre raíz cuadrada de 2. Entonces aquí sería Px sería magnitud P, que multiplica a quién, a la fracción componente horizontal 1 entre raíz de 2, que es 1.14. Y eso la componente Y sería exactamente lo mismo, 1 entre 1.14. Se lo indicamos a Gemini. Nos ha quedado entonces que Px es igual a la magnitud P por 1 entre 1.414. Y aquí sería Py igual a P, que multiplica 1.414. Hago una pequeña corrección. Aquí es 1.414
414. .414. Entonces aplicamos el paso número 5, ensamblaje de la ecuación 1, equilibrio horizontal. Recuerden, todo lo que va a la derecha es positivo, todo lo que va a la izquierda es negativo. Esta fuerza, su componente es negativa. Esta, que es la de P, su componente es negativa. Entonces, comenzamos. Vamos a iniciar con esta, la componente X sería menos 600 por 4 quintos, que eso nos dio un valor de, aquí lo tenemos, 480 newtons negativo, entonces sería menos 480 newtons. Ya tenemos esta. Vamos con esta que está aquí, que representa esta, sería va hacia la izquierda negativa, P que multiplica esta fracción, entonces sería esta que tenemos aquí, PX, con signo negativo, sería menos P por esta fracción. Luego hay que sumarla esta componente porque va hacia la derecha, esta sería positiva, F por coseno de 60. Y eso lo igualamos a 0. Entonces, menos 480 newton, que es esta, menos P1 entre por 1 entre 1.414, que es esta, y finalmente esta que tenemos aquí, F por coseno de 60 igual a 0. Voy a resolver esta fracción para dejarlo en número decimal y voy a calcular el valor de el coseno de 60 para dejarlo con número decimal, y nos quedaría de la siguiente manera. Al desarrollar esta fracción nos quedaría como, atención, 0.707p, y al desarrollar el coseno de 60 nos da 0.5f igual a 0. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con las fuerzas en Y. Recuerden el contrato, todo lo que va hacia arriba es positivo, todo lo que va hacia abajo es negativo. Entonces, la fuerza de 600 Newton, su componente Y va hacia arriba, es positiva. Es esta que tenemos aquí. ¿Cuánto nos dio este valor? Cuando lo calculamos nos dio de 360 newtons. Va hacia arriba, por eso es positiva. Vamos con esta. La fuerza P sería negativa, va hacia abajo. Entonces aquí colocaríamos menos la componente Y, que es exactamente igual a la componente X. Este valor de aquí lo copiamos y nos faltaría esta, menos Fy, que es esta que está aquí, F seno de 60, que lo obtuvimos de acá. Y esto es igual a 0. Entonces voy a desarrollar exactamente la fracción y el seno. Entonces nos dio 360 newtons menos, al desarrollar la fracción nos da 0.707p, menos al desarrollar el seno de 60 es 0.866f igual a 0. Y de esa manera hemos ya ensamblado las dos ecuaciones. Finalmente le he dado una serie de instrucciones a Gemini, le he indicado que he terminado el ejercicio, que me lo evalúe en una escala del 1 al 20, que genere feedback en cada paso y que me dé una interpretación de los resultados. Y finalmente le voy a indicar esto. Le he dicho que he adjuntado un archivo el cual analizarás detalladamente. ¿Cuál archivo? Este que está aquí. Le tomamos un screenshot. A ver, ahí está un poco descuadrada. Lo hacemos más acá. Ahí. Ahí sí. No. Tampoco. Voy a hacer más acá. Ahí. Y se lo pegamos ahí.
Se trata de cómo asumir la dirección y sentido de las fuerzas. Y se lo mandamos. Clicamos allí y vamos a ver qué nos dice Gemini. Esperamos que nos dé, ahí está analizando, esperamos que nos dé su evaluación. Nos arroja el resultado de la calificación oficial es de 20 sobre 20, lo hemos hecho muy bien. Aquí nos da el análisis de tu archivo adjunto, tu DCL visual. Pero el feedback, nos da el feedback, las ecuaciones finales, pero yo me quiero centrar aquí. La frontera de la interpretación de los resultados obtenidos. La frontera del equilibrio. Estas dos líneas de texto representan las barreras físicas entre la estabilidad y el colapso. La fuerza y las fuerzas P y F no cumplen simultáneamente ambas ecuaciones. La partícula se valdrá disparada en alguna dirección y la estructura fallará. Sistema estáticamente determinado 2×2. Has creado una matriz algebraica perfecta de dos ecuaciones con dos incógnitas, P y F. Esto significa que el sistema está completamente gobernado. A partir de aquí, las herramientas de la física se apagan y se encienden las herramientas del álgebra, método de sustitución o igualación, para encontrar los vectores exactos requeridos para sostener los 600 newtons. Y de esta manera hemos realizado el ejercicio. Gemini lo evaluó 20 sobre 20, me dio, analizó el archivo, generó feedback e interpretó los resultados. Nos vemos en una próxima ocasión.